el Señor les bendiga. Vamos a considerar el tema de hoy acerca del libro de Habacuc en el capítulo 3, pero antes vamos a orar a Dios, a pedir su dirección. Oremos al Señor. Señor, le agradecemos nuevamente, Señor, por su bendición, por su favor de tener esta oportunidad de ser expuesto a su palabra, de que usted se comunique con nosotros a través de ella. Y pedimos, Señor, que no solamente hable a nuestras mentes, sino también a nuestros corazones, para que, volcados a usted, Señor, vayamos, Señor, en arrepentimiento, en abandono, Señor, de nuestros pecados. Deme, Señor, de lo necesario, de su gracia, Señor, para comunicar fielmente su palabra y que su pueblo, Señor, sea edificado, que su pueblo, Señor, sea instruido, Señor, a través de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, el tema de hoy que veremos en Habacuc capítulo 3 es un Dios incomprensible o el Dios incomprensible. Este es un atributo de Dios que se deriva de su infinitud. Dios es infinito en todas sus partes, en todo lo que es su ser. Dios es infinito. No podemos comprender todo de Dios, sino solamente lo que Él ha querido revelarse a nosotros. Y Habacuc nos muestra en este capítulo, o en todo el libro de Habacuc nos muestra cómo es Dios incomprensible, porque Habacuc empieza en el capítulo 1 con una queja, y la queja es esta, en el capítulo 1, verso 2: ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levantan. Habacuc estaba en medio de esta situación adversa en su propio pueblo. Había injusticia, se había abandonado el cuidado de los pobres, se había abandonado la observación de la ley, habían dejado de observar muchas prácticas que Dios había ordenado anteriormente, y por eso el pueblo estaba en caos, en tanta violencia, en tanta iniquidad, a lo cual Habacuc, conociendo de Dios, sabía que era una persona de Dios, una persona justa, y él le hace esta queja: ¿por qué me haces ver esto? ¿Vas a seguir permitiendo que suceda esto aquí en Judá? A lo cual Dios, de acuerdo a su propósito, Dios le contesta esto. Le dice: Habacuc, no estoy indiferente al pecado de mi pueblo, no estoy de vacaciones, estoy tratando con ello. Estoy trabajando en ello, porque traeré juicio a Judá. Lo he visto que me ha abandonado desde hace más de 40 años, y todo ese tiempo he estado trabajando, he estado pensando, he estado armando el juicio, el instrumento de juicio que vendrá sobre ella. Dice en el verso número 6 del capítulo 1, le dice esto Dios a Habacuc: he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer moradas ajenas. Le dice Dios a Habacuc: yo voy a traer a los babilonios, a los caldeos. Ellos son el instrumento de juicio para ustedes. Después de que Dios le contesta, Habacuc le presenta otra queja. Y en el verso 13 él le dice esto: Dios, muy limpio eres de ojos para ver el mal, y puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, lo recogerá con su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificio en su red y ofrecerá aumento en sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Lo que está haciendo Habacuc es diciéndole: Señor, ¿por qué permites que esta nación tan cruel
vaya a ser el instrumento de justicia para nosotros. Ellos son unas personas despiadadas, inmisericordias. A lo cual Dios también le contesta. Le contesta lo siguiente: todos los pueblos trabajan para desvanecer, para quitar el conocimiento de mí y de la faz de la tierra. Pero eso es lo que sucederá, que yo los desvaneceré con fuego. Y esto lo vemos en el verso número 13. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego, y las naciones se fatigarán en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas que cubren el mar. Mientras la gente se queja, mientras los pueblos, los poderosos, hacen planes para apoderarse de la tierra que le pertenece a Dios, Dios, el Señor, dice: la tierra será llena del conocimiento de mi gloria, como las aguas cubren el mar. ¿Por qué? ¿Por qué menciona esto el Señor? Porque generación tras generación, los pueblos que se oponen a Dios tratan de quitar el nombre de Dios de sus naciones. Tratan de minimizar la palabra de Dios. Tratan de opacar, tratan de sofocar el Evangelio. Ese es su trabajo, esa es su función de este mundo: sofocar la palabra de Dios. Pero Dios dice: va a llegar el momento en que no podrán sofocar el conocimiento de mí. No lo podrán hacer, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Llegará el momento en que todos conocerán que Dios es el único Dios verdadero. Así que todos hacen sus proyectos dejándome fuera, dice Dios. Todos se quejan de la maldad, de la justicia. Todos hacen todo esto. Pero llegará un día en que toda la tierra será llena del conocimiento, de mi conocimiento, dice el Señor. Dice el Señor: pero ¿saben una cosa? Yo haré lo que me he propuesto. Yo redimiré a mi pueblo, yo lo restableceré. Lo que vemos aquí, hermanos, es que estas dos quejas de Habacuc, se quejaba contra el pueblo que era injusto, y se quejaba contra el instrumento que Dios iba a usar para juzgar a Judá. Estas dos quejas nos muestran que su mayor preocupación era su comprensión de la persona de Dios. Habacuc tenía una deficiencia en la comprensión de la persona de Dios. Pero ¿quién era Habacuc? Era un profeta. Era una persona que estaba instruida en las Escrituras. Era una persona que conocía el Pentateuco, que conocía los escritos de algunos profetas. Es una persona que conocía libros históricos. Pero aún con todo y eso, él tenía una deficiencia en su comprensión de la persona de Dios. Porque Dios es un Dios incomprensible. Porque Habacuc conocía la historia del pueblo de Dios narrada en las Escrituras. Sabía que en ocasiones anteriores, cuando su pueblo estaba bajo opresión o ataque, Dios lo libró. Él sabía que cuando estaban en Egipto, bajo opresión de este faraón malvado, Dios los libró. Él sabía que Dios los guardó en el desierto. Él sabía que a la oposición para entrar a la tierra prometida, Dios los introdujo. Él sabía todo esto. Pero ahora él veía que parecía que Dios no quería volver a hacerlo. Parecía que Dios no quería hacer nuevamente eso, no quería volver a librar al pueblo de Dios. Y esa era su intranquilidad, su insatisfacción, que Dios no le estaba trayendo o no le estaba mostrando una muestra del poder de Dios
para librarlas. Y Dios no se las iba a mostrar en ese momento, en ese tiempo, pues Dios traía juicio contra Judá. Así que Habacuc quería resolver la aparente contradicción entre su concepción de Dios y la situación actual del país y la anunciada invasión. Es que no entiendo, si Dios es justo, si Dios ha mostrado que siempre nos ha librado, ¿por qué ahora no se muestra? ¿Por qué ahora no nos libra de esta invasión? El angustiado profeta se quejaba de la indiferencia del Señor al pecado de su nación, pero se quedó maravillado cuando Dios le reveló que había preparado a un instrumento para juzgar a Judá, que era Babilonia, nación cruel y presurosa. Al conocer el plan de Dios para destruir a Babilonia, Habacuc se postró en adoración humilde y a continuación escribió una oración majestuosa y un canto de alabanza que vamos a ver en el capítulo 3 de Habacuc. No fue sino hasta que Dios le reveló lo que iba a hacer que Habacuc quedó postrado ante la majestad de Dios. Y en base a las respuestas que él le dio, de que él iba a juzgarlos por su pecado, de que él iba a juzgar no solamente a ellos, sino que iba a juzgar al pueblo de Babilonia, Habacuc eleva una oración de confianza. Y estamos en el capítulo 3, verso 1, y la oración es esta: oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Aquí la palabra que nos llama la atención es una palabra que viene al final de este renglón, es Sigionot. Este tiene un significado litúrgico musical. Algunos piensan que es un instrumento. Y en el verso 19b de este capítulo, en la última parte donde dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas, por eso piensan que este Sigionot es un instrumento, sugiere que la oración circuló independientemente como un canto. O sea, este capítulo 3 circuló entre el pueblo como un canto, y es posible que su impacto haya sido tal que fue cantado por el pueblo entero. Así como la revelación que tuvo Habacuc era pertinente a toda la nación, así también su oración le fue de mucha edificación a la nación. Dice el verso número 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Habacuc había escuchado las razones de Dios para disciplinar a Judá y para destruir a Babilonia, y esta revelación lo dejó asombrado. Los planes de Dios sobrepasaban el entendimiento humano y su preeminencia era incomprensible. De veras que no conozco realmente cómo Dios va a hacer las cosas. Es sapientísimo. No puedo conocer realmente los designios de Dios. Lo que había oído le produjo temor. Él dice en el verso número 2 del capítulo 3: he oído tu palabra y temí. ¿Cuál palabra? Pues la que le reveló, la que le dijo de que iba a juzgarlos con Babilonia y que iba a destruir a Babilonia. Enseguida el profeta elevó dos peticiones. Pidió una manifestación por el poder de Dios, cuando él dice aviva tu obra, y que recibiera el perdón de parte de Dios. Él solicitó poder y misericordia, y estas son las únicas dos peticiones que Habacuc hace a Dios en su oración. En su primera petición él dice: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Recuerden el tiempo que estaban ellos pasando. ¿Qué tiempo era? Era un tiempo de aflicción, de injusticia, de maldad, y él pide que en medio de esa maldad,
en medio de esas circunstancias tan contrarias a la palabra de Dios, Dios avivara su obra. Él dice: aviva tu obra en medio de los tiempos. ¿Cómo eran esos tiempos? Tiempos en los que han abandonado a Dios, han abandonado sus estatutos, han abandonado sus preceptos. Bueno, pues en medio de eso, aviva tu obra. Y pide algo más: en medio de los tiempos, hazla conocer. Y noten que el Señor está haciendo conocer su obra. Y su obra la hacía conocer por medio de juicios, la hacía conocer por medio de justicia que traería sobre el pueblo y sobre los babilonios. Eso era lo que él pedía, que Dios avivara, que Dios hiciera conocer su obra en medio de esos tiempos. Pero, ¿cuál es la obra trascendente de Dios? ¿Dar juicio solamente a Judá? ¿Dar juicio solamente a las naciones? No, el Señor va más allá. Esa es algo secundario, algo colateral. Su obra principal es llevar a cabo su obra redentiva. Y esto lo podemos ver, hermanos, en el verso donde él menciona a su ungido. En el verso número 13, él dice: saliste a socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Esa realmente es la obra trascendente del Señor. No era solamente dar el juicio a Judá, no era solamente traer el juicio a Babilonia, sino la obra trascendente de Dios es preservar al pueblo de donde saldría nuestro Redentor. Eso es lo que pide Habacuc cuando él dice: aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer. Y la segunda petición que él hace es: en la ira acuérdate de la misericordia. ¿Por qué? Porque este es el resultado de la primera. Pidió misericordia divina cuando Dios enviara su juicio. De tal manera que una vez que hubo expresado estas dos peticiones, escribió lo que se considera de una manera más apropiada un himno de alabanza en vez de una oración. En esta oración o en este himno, Habacuc recuerda las obras maravillosas que el Señor había hecho cuando sacó al pueblo de Egipto, llevándolo a través del desierto hasta introducirlo en la tierra prometida. Habacuc en esta oración narra estos tres aspectos de la historia del pueblo de Israel. Los recuerda, hace un recuento de estos milagros, y esto aumentó la confianza de Habacuc en Dios, porque él concluyó en esto: si Dios los libró de Egipto, si Dios los preservó en el desierto, y si Dios hizo todo esto, entonces Dios también puede ser librado. Dios también nos librará.
Y vemos en el verso número 3 cómo es la llegada de Dios. ¿Cuál fue la visión que tuvo Habacuc acerca de Dios? Él ve cómo llega Dios. En el verso 3, Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Él vio a Habacuc llegar, Habacuc vio a Dios llegando de estos lugares. ¿Y por qué menciona estos lugares? Porque él está recordando cuando Dios visitó por primera vez a su pueblo. Dios visitó por primera vez a su pueblo. Recuerden que el pueblo estaba en Egipto, estaba como en esclavitud. Ellos no conocían a Dios. Ellos no habían tenido un contacto con Dios realmente. La manera que tuvieron contacto con Dios fue por medio de Moisés y por medio de Aarón. El que tuvo contacto con Dios fue Moisés, el que tuvo contacto con Dios fue Aarón. Pero ya después que Dios los sacó de Egipto, fue entonces que Dios descendió a este monte y se presentó delante de todo el pueblo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios los visitó. Dios los visitó. Dice Deuteronomio 33:2, dijo: Jehová vino de Sinaí y de Seir les esclareció, resplandeció desde el monte de Parán y vino entre 10 millares de santos con la ley de fuego en su mano derecha. Esto lo sabía Habacuc. Sabía que Dios los había visitado por primera vez en este monte, y él está recordando que Dios los visitaría nuevamente. Después vemos que está una palabra ahí en nuestras Biblias que dice Selah. De hecho se menciona 3 veces aquí esta palabra, Selah. Esta palabra se considera como otra anotación musical, y es probable que aquí se esté indicando una pausa dentro de la canción. Y Selah se utiliza solemnemente en los salmos, donde aparece en los salmos 71 veces esta palabra. El verbo hebreo significa exaltar o levantar esta palabra, y puede indicar una pausa para elevar la tonalidad del canto o para aumentar el volumen, pero también puede indicar una reflexión acerca de lo que se ha cantado y exaltar a Dios en alabanza, o también se podía usar para levantar ciertos instrumentos. Pero cualquiera que sea el significado de esta palabra, sirve para marcar una pausa. Esta palabra, Selah, donde el pueblo pensaba lo que decía, donde el pueblo recordaba los actos, los hechos de Dios. Y ahora vamos a pasar, hermanos, ya vimos cómo Dios manifiesta su llegada. Ahora vamos a ver cómo se manifiesta Dios ya después de que llega. En el verso número 3 dice: su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de alabanza. Y esto mismo sucedió en el Sinaí. Dios había manifestado como una tormenta violenta que bajó de la región montañosa hasta la parte más baja de esa montaña. Y a medida que su gloria cubría los cielos, el sol y la luna se estaban palideciendo. La gloria resplandeciente de Dios no solo llenó los cielos, sino también la tierra se llenó de alabanza, como una evidencia de la grandeza de Dios. El verso 4 nos dice que el resplandor de Dios es visible y a la vez queda oculto. Dice el verso 4, que el resplandor fue como la luz, rayos brillantes salían de su mano y de allí estaba escondido su poder. El poder de Dios está escondido detrás de su gloria. Si Dios no lo esconde de nosotros, nosotros seríamos consumidos, porque su revelación está controlada, pues de lo contrario consumiría a aquellos que la contemplan.
La gloria de Dios está controlada por Él mismo, para que nosotros no seamos consumidos por ellos. Por eso dice el pasaje que el resplandor de Dios es visible, pero a la vez su poder queda oculto de esta revelación, de este resplandor. El verso número 5. Dios es completamente capaz de ejercer su poder. Dios es completamente capaz de ejercer su poder. Él dice, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. ¿Qué es esto, hermanos? Que delante de Él iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Dios puede destruir a sus enemigos a su antojo. A su antojo. Ya sea por medio de plagas, o ya sea por medio de pestilencias, o ya sea de una forma u otra, Dios puede hacer esto. Verso número 6. La visión de Habacuc él presenció llegó a su clímax cuando vio a Dios viniendo de lejos, marchando sobre toda la tierra. Dice que se levantó, midió la tierra, miró e hizo temblar a las gentes, los montes antiguos fueron desmenuzados, los collados antiguos se humillaron, sus caminos son eternos. Su sola presencia provocó que la tierra se sacudiera. Además, con una sola mirada, las gentes las hizo temblar. Y aún el equilibrio de la naturaleza se vio volteado por la presencia de Dios. Y todas estas cosas, hermanos, Habacuc las está recordando, porque fueron las que sucedieron cuando Dios estaba en el monte Sinaí. Cuando estaba temblando, cuando había fuego, cuando había humo, cuando había relámpagos, cuando había truenos, que nos va a mencionar más adelante. Está haciendo una referencia a esto, al poder de Dios. Los montes, hermanos, y los collados antiguos se consideraban como los elementos más firmes de la tierra, pero estos fueron desmenuzados por la presencia de Dios. De hecho, hay un salmo, el Salmo 125, donde menciona que los creyentes son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanecen para siempre. Pues esa es la idea que está transmitiendo aquí el profeta Habacuc, que aún lo que no se mueve y permanece para siempre, Dios lo sacude, Dios lo puede remover y Dios lo puede quitar. De tal manera que Dios había descendido al monte Sinaí con truenos, con relámpagos y fuego, haciendo temblar las montañas. Verso 7. He visto las tiendas de Cusán en la aflicción, las tiendas de la tierra de Madián temblaron. Cusán y Madián fueron testigos de la manifestación de Dios en el Éxodo, donde durante la peregrinación en el desierto, porque estas dos ciudades fueron las primeras que estaban allí a la salida de Egipto. Ellas se dieron cuenta del poder de Dios, ellas estuvieron ahí. Estas naciones se encontraban a los lados del Mar Rojo. Las obras maravillosas de Dios en el Mar Rojo, cuando sacó a su pueblo de la esclavitud egipcia, provocaron terror en las naciones vecinas, temblaron y experimentaron angustia en gran manera. Está haciendo un recordatorio del poder de Dios cuando nos sacó de la opresión de Egipto. Ahora veamos, hermanos, las acciones de Dios. Vimos la llegada de Dios, vimos las manifestaciones de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando Dios se manifiesta? Todo tiembla, rayos, centellas, relámpagos, fuego. Todo esto sucede cuando Dios se manifiesta. Pero vamos a ver ahora las acciones de Dios. ¿Qué hace Dios? Versos del 8 al 15. En primer lugar veremos qué hace Dios en la naturaleza. Y aquí en el verso 8 nos menciona tres preguntas. ¿Te airaste, oh Jehová, contra los ríos? ¿Contra los ríos te airaste? ¿Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria? Aunque estas preguntas no reciben una respuesta directa por medio de Habacuc, se implica una respuesta negativa. No, la ira de Dios no fue contra los ríos, la ira de Dios no fue contra las aguas, la ira de Dios no fue contra el Mar Rojo, no fue contra el río Jordán. No, la ira de Dios no fue contra ellos. El Señor no estaba disgustado con la naturaleza,
Simplemente estaba utilizándola como un instrumento para demostrar su poder. Había mostrado su poder para golpear al Nilo. ¿Recuerdan cuando lo convirtió en sangre? Demuestra su poder cuando abrió el Mar Rojo. Demuestra su poder cuando abrió el río Jordán. Y de igual forma, Dios golpearía a las naciones. Y el objetivo de esto es que Dios destruiría y destruirá a sus enemigos e iba a ayudar a su pueblo. Y el verso 9 nos muestra nuevamente que Dios está molesto, de que Dios traerá su ira. Él dice, se descubrió enteramente su arco. Esto no es otra cosa, es como si sacaras el arco de la bolsa y lo ves. Es como cuando tu papá se quita el cinto. Es esa imagen. Traerá justicia, traerá disciplina. Se descubrió enteramente su arco. Dios lo sacó de su funda y se preparó para la acción. Verso 10. Habacuc utiliza una personificación de los montes para describir cómo reaccionaron ante la presencia y el poder de Dios. Dice él, te vieron los montes y tuvieron temor los montes. Pasó la inundación de las aguas, el abismo dio su voz, a lo alto alzó sus manos. Hermanos, esta es una figura de lo que Dios hizo cuando Él abrió el mar Rojo. Dice que las aguas alzaron sus manos, que Él levantó grandes olas para que su pueblo pasara en seco. Se personifican las altas olas diciendo que tenían manos. El abismo levantó sus olas a lo alto. El poder de Dios puede provocar un trastorno tremendo en la naturaleza. Tanto el Mar Rojo como el río Jordán respondieron al mandato de Dios. Ambos levantaron sus manos al cielo. Dice el verso 11, no solamente eso, el sol y la luna se pararon, eclipsados por la majestad resplandeciente de Dios. Dice el verso 11, el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron y al resplandor de tu fulgente lanza. Ese resplandor, hermanos, de la fulgente lanza no es otra cosa más que el relámpago. Esto es lo que Dios hace en la naturaleza. Esto es lo que Dios hace en la naturaleza. Ahora vamos a ver lo que Dios hace entre las naciones. Versos de 12 al 15. Verso 12. Con ira hollaste la tierra, con furor trillaste las naciones. Habacuc vio en esta visión a Dios como un gigante poderoso que pasaba hollando la tierra. O sea, Habacuc vio a Dios no caminando así de puntitas. No, Habacuc vio a Dios pisando con todo su pie, con todo el área de su pie a las naciones. Sino que con furor iba trillando las naciones. Verso 13. La razón por la cual Dios mandaría su juicio era clara. Dice, ¿cuál era la razón por la cual Dios mandaba su juicio? ¿Cuál era la razón? La razón es esta, simple. Saliste para socorrer a tu pueblo. ¿Por qué Dios hizo eso? Para socorrer a su ungido. Era lo que a Dios más le interesaba y le importaba. Su pueblo, porque de su pueblo saldría su ungido, su redentor, nuestro Salvador, quien lograría y consumaría la redención de su pueblo. Esa era la razón por la cual mandaría su juicio. Su enojo no estaba dirigido contra la naturaleza o contra el mundo entero. No, su propósito específico era aplastar al impío para así poder socorrer a
su pueblo. Ese era su propósito. Su objetivo final al destruir era otorgar una liberación especial. La salvación era para el pueblo de Dios, pero también para su ungido. Esta palabra ungido no se refiere al pueblo de Dios. Esta palabra ungido se refiere a nuestro Salvador y Redentor. Porque ¿qué sucedería si Dios no preservara el linaje? ¿Qué sucedería si toda la familia de Judá fuera destruida? Nuestro Redentor, nuestro Salvador, no vendría a este mundo. Mas el Señor dice que Él salió para socorrer a su pueblo, para socorrer a su ungido. Dios había derrotado a los jinetes del faraón que persiguieron a Israel. Si Dios pudo hacer eso, podría destruir a Babilonia, como fue despojado de su poder Belsasar, líder de esta nación impía. Así que ante la ruina final y absoluta de aquellos que se oponen a Dios, debe de apartarse un momento para reflexionar. Aquí vemos nuevamente esta palabra, Selah, en el verso 13. ¿Sí la ven ahí en sus Biblias? Es un momento, de acuerdo a este himno o a esta oración, es un momento para que se reflexione acerca de la ruina final y absoluta de aquellos que se oponen a Dios. Verso 14. Aquellos que buscaron destruir a Israel caerían presa del pánico y se destruirían unos con otros. Dice: guardaste con tus propios dardos las cabezas de sus guerreros, que como tempestad acometieron para dispersarme, cuyo regocijo era como para devorar al pobre encubiertamente. Es el verso número 16. Oí y se conmovieron mis entrañas. Oí y se conmovieron mis entrañas. El corazón, o sea, sus entrañas del profeta fueron conmovidas. Sus labios temblaron, sus piernas se debilitaron. Habacuc estaba a punto de desmayarse y por causa del encuentro asombroso que tuvo con Dios, él manifestó esto. Recuerden, hermanos, que él estaba viendo esto en una visión. Él estaba observando. Él estaba observando cómo temblaban los montes. Él estaba observando cómo estaba Dios pasando, hollando la tierra con sus pies. Él estaba observando todo esto. Y dice la Escritura que él tuvo miedo. Temblaron sus labios. Dice él: pudrición en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba mi pueblo en lo que invadirá con sus tropas. Sin embargo, hermanos, a pesar de su debilidad, a pesar de su miedo, su confianza y esperanza fueron renovadas. Esto lo vemos en la segunda parte del verso 16. Dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, o sea que cuando suba Babilonia, dice, él va a estar quieto, el que lo invadirá con sus tropas. Vemos, hermanos, que Habacuc encontró la paz, encontró el propósito de Dios. Expresó que esperaría con paciencia y que se quedaría quieto, que él descansaría en la palabra de Dios, a pesar de que la invasión era inminente, de que estaban a unos días, a unas semanas de ser invadidos, que él aguardaría el día en que la calamidad llegara sobre la nación que los invadiría. El profeta estaba decidido a esperar aquel día de destrucción y a la vez de victoria y vindicación sobre la nación impía de Babilonia. Él esperaría. Él estaba quieto, tranquilo,
en paz, en quietud, a pesar de que iban a ser presos, a pesar de que iban a ser oprimidos, a pesar de que iban a ser esclavos, él iba a estar quieto, porque sabía que en su momento Dios traerá juicio también a esta nación. Las obras de Dios a favor de Israel en Egipto, en el Mar Rojo, en el monte Sinaí, en el río Jordán, en la conquista de Canaán, sin duda le provocaron un gran asombro a Habacuc. Este reencuentro del poder de Dios desplegado en el pasado confirmó que el profeta de Dios proveería una liberación similar para Israel que estaba en manos de Babilonia. Dios va a liberar a mi pueblo en manos de Babilonia. Lo va a usar. Habacuc tenía confianza en que algún día Dios avivaría sus actos portentosos, derramando su vida sobre Babilonia y su misericordia sobre Judá. Y vemos, hermanos, cómo Habacuc manifiesta esta confianza en el Señor a pesar de la escasez, de las limitaciones extremas que pudieran ellos haber vivido por parte de la invasión de Babilonia. Dice el verso 17: aunque la higuera no florezca, ni las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y en los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. De tal manera que la debilidad física que sentía el profeta cuando escuchó, cuando vio esto que Dios le reveló, contrasta de manera drástica su increíble fortaleza espiritual. Sentía debilidad física, temblaba su quijada, sus rodillas se doblaban, estaba espantado de lo que Dios le mostró, pero a su vez vemos una fortaleza espiritual increíble. Habacuc delineó las peores consecuencias que podían presentarse: la pérdida total de las cosechas, higos, vides, el producto del olivo, los granos, de las que dependía la nación para alimentarse, y de las ovejas y de las vacas. No hay alimento, no habría suficiente comida. Y aún en medio de la ruina absoluta y de la terrible hambruna que sucedió cuando los babilonios capturaron Jerusalén, porque eso sí sucedió, esto lo vemos en Lamentaciones 2:12, el profeta estaba decidido a poner su confianza en Dios. Se dio cuenta que la paz interna no depende de la prosperidad externa. ¿Se dio cuenta de eso? La paz interna no depende de la prosperidad externa. Si tengo mi refrigerador lleno, si tengo mi cuenta en el banco llena, él estaba seguro de eso. Verso 18 dice que él no quiso decir que resignadamente soportaría la hora de la angustia. Con resignación, él no dijo, bueno, pues ya no hay de otra, pues ¿qué más? No, él dice que con gozo. Vean el pasaje, verso 18: con todo, yo me gozaré en Jehová. Yo me gozaré en Jehová. Más bien declaró que se alegraría en Jehová y se gozaría en él, porque Dios es fuente inagotable y eterna de gozo. Dios de mi salvación, el Dios de mi salvación. Muchas personas aún siguen tratando de comprar el gozo, pero la felicidad no depende de las circunstancias. La felicidad no depende de las circunstancias. El gozo está disponible para todos, aún para aquellos que han sido despojados de todas sus posesiones materiales, pues el gozo se encuentra solamente en una persona, en Dios. En Dios y solo en Dios.
y es el producto de una relación íntima y personal con el Señor. Por tanto, aunque enfrentemos las peores circunstancias, podemos sonreír, porque de Dios depende mi gozo, no de las circunstancias, no de la pobreza, no de la riqueza, no de la enfermedad. Mi gozo depende del Señor. Verso 19. Jehová el Señor es la fuente infalible de fortaleza y confianza necesarias para hallar satisfacción y contentamiento. Dios y solo Dios. La fortaleza que Él da es como la de los pies que poseen las ciervas, las gacelas o cualquier otro animal veloz. ¿Te imaginas a un animal de este tipo, una cierva, un ciervo, a una gacela con unas piernas débiles? ¿Cómo podrán huir? ¿Cómo podrán correr? ¿Cómo podrán escapar del león? Mas sin embargo, Habacuc dice: el Señor hace mis pies como de ciervas, firmes, fuertes, para escabullirme, para sortear los peligros, para sortear el pecado. De tal manera que así es como un siervo puede atravesar rápidamente un bosque oscuro, lleno de peligros. Así el profeta podía caminar con gozo a través de las circunstancias adversas que se le presentaban. Aunque sus piernas se debilitaron, como vimos en el verso número 16, al ver la asombrosa aparición de Dios, esta teofanía de Dios, el mismo Señor era su gozo, su fortaleza y su seguridad. Porque Habacuc, hermanos, vio a Dios. Dios se permitió revelarse a Habacuc. Además, Dios permitió que el profeta caminara sobre las alturas. No solo superaría las pruebas, sino que también lograría remontarse a la cima de las montañas en victoria y en triunfo. Los ciervos o gacelas son ejemplos de fortaleza, de seguridad al andar, de belleza y de velocidad. Habacuc estaba a punto de hundirse cuando comenzó su libro. ¿Cómo comenzó su libro? Quejándose. No comprendía a Dios. Lo único que podía ver era destrucción, violencia, lucha y conflicto, injusticia y maldad. Pero levantó su voz a Dios y su clamor no quedó sin respuesta. El Señor no solo dio respuesta a sus quejas, sino que también le dio la confianza necesaria para salir de este lodo cenagoso. Habacuc comenzó en un profundo abismo, pero terminó en la cima de la montaña. De tal manera que las quejas del profeta desaparecieron al rendirse confiadamente al Señor, y su temor se convirtió en fe. Habacuc fue transformado de un hombre amargado, de un hombre inquieto, de un hombre quejumbroso, cargado de problemas, a uno que confiaba, predicaba con alegría y hablaba de las bendiciones de Dios. El justo, el recto, el alegre, el que tiene contentamiento, el que vive victorioso, lo hace por fe. Sí, lo hace así porque esta es nuestra fe, la victoria que ha vencido al mundo. Esto es lo que nos enseña el libro de Habacuc. Un Dios incomprensible, un Dios que tiene todo en control, un Dios que, aunque las naciones lo dejan fuera, llegará un momento en que Dios manifestará todo su conocimiento y hará lo que Él siempre se ha propuesto. Y lo que también nos trae el libro de Habacuc es la preservación del linaje de nuestro Redentor, de nuestro Salvador, aquel por el cual puedes obtener el perdón de tus pecados si vas a Él en arrepentimiento y fe. Es la obra que el Señor va a manifestar, que el Señor manifestó, que el Señor manifestará en aquel día cuando Dios complete la redención de su pueblo.
Ojalá que vayas a Dios en arrepentimiento, porque Dios no dará por inocente al culpable. A veces la gente tiene idea de que Dios es como un ancianito, un viejito que está ahí en el cielo, que no va a manifestar su ira sobre aquellos que le desobedecen. Pero Dios es justicia. Así que desiste y sigues caminando, desobedeciendo a Dios. Acércate al Señor en arrepentimiento. Oremos al Señor. Señor, le agradecemos por la oportunidad de su palabra. Pedimos, Señor, que traiga a usted entendimiento y comprensión de ella a través de su Espíritu, que podamos ser dóciles, Señor, a sus designios, ser dóciles, Señor, a lo que usted nos presenta, a su providencia, que podamos vivir dependiendo de usted. Pedimos de su gracia, Señor, y de su bendición. Gracias por este tiempo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, gracias por su atención, que el Señor les bendiga.